Capítulo 1. El susurro que nadie confesó. Dicen que la primera vez que escuchas un gemido en un confesionario, tu fe se quiebra para siempre. Yo no lo creí, hasta aquella noche. El templo estaba vacío, iluminado apenas por la cera que chisporroteaba en silencio. Entré al confesionario con el corazón acelerado, convencido de que sería una confesión más, otro secreto oculto tras la rejilla. El olor del incienso se mezclaba con un aire extraño, espeso, como si las paredes respiraran. De pronto, una figura se arrodilló del otro lado. No vi su rostro, solo una sombra temblorosa que parecía deshacerse en la penumbra. Esperé las palabras. Un Ave María, un nombre, un pecado, pero lo que atravesó la rejilla no fue voz, ni palabra, ni súplica. Fue un gemido. Un sonido húmedo, profundo, contenido como si alguien estuviera tratando de ahogar un placer prohibido. Me quedé inmóvil. Pensé que era un error, una tos, un suspiro nervioso, pero el segundo gemido llegó más largo, más marcado, y la madera del confesionario vibró con él. Sentí el calor subir por mi cuello. No era un gemido cualquiera. Había en él un eco sagrado y carnal a la vez, como si el cielo y el infierno se hubieran mezclado en un solo aliento. Intenté pronunciar las palabras de rigor, en el nombre del Padre, pero mi voz se quebró. La respuesta fue otro gemido, esta vez acompañado de un golpe suave contra la madera, como si las rodillas de la sombra hubieran caído con fuerza. La rejilla parecía abrirse más, como si invitara a escuchar con el cuerpo, no con los oídos. Y entonces sucedió lo imposible. El aire dentro del confesionario se volvió más caliente, más denso, y el crucifijo sobre mi lado comenzó a gotear una lágrima brillante, no de agua, sino de algo espeso, casi dorado. Quise levantarme, salir corriendo, pero una fuerza invisible me clavó al asiento. El gemido se multiplicó, repitiéndose en eco por las paredes, como si hubiera más voces escondidas. Más bocas rezando con sonidos en lugar de palabras. Entonces comprendí, aquella no era una confesión, era una invocación, y yo acababa de abrir la puerta. Capítulo 2. El sacerdote que temblaba en silencio. Nunca pensé que un sacerdote pudiera temblar dentro de su propia iglesia, pero aquella noche, sentado en el confesionario, mi cuerpo no me obedecía. La figura que había gemido en lugar de hablar se había marchado sin abrir la puerta, como si se hubiera desvanecido en el aire. Sin embargo, los sonidos seguían latiendo dentro de mí, impregnados en mi piel, como un eco imposible de apagar. Intenté recitar un Padre Nuestro, pero cada palabra que intentaba pronunciar se convertía en un murmullo quebrado, casi un suspiro. Las manos me sudaban. Sentía el calor bajo la sotana, un calor que no venía de mí, sino de algo más. El banco de madera crujía con mi respiración agitada, y lo peor, el crucifijo frente a mí parecía inclinarse, observándome, como si juzgara cada estremecimiento de mi cuerpo. La campana de medianoche sonó a lo lejos. Pensé que el sonido me devolvería la calma, pero fue lo contrario. Con cada repique, los gemidos regresaron, primero suaves, después más intensos, hasta que llenaron el espacio cerrado del confesionario. Cerré los ojos con fuerza. Era como si alguien estuviera a mi lado, gimiendo contra mi oído, mezclando deseo con penitencia. Sentí mis labios abrirse solos, como si fueran empujados por una voz ajena. No dije una oración, emití un gemido, corto, ahogado, pero mío. El miedo me heló el alma. El maldito sonido no había salido de la sombra de la noche anterior, sino de mí. Me arrodillé en el suelo, golpeando mi frente contra la madera, suplicando en silencio que aquello cesara. Pero mientras más lo rechazaba, más fuerte se volvía. El gemido se convirtió en un rezo invertido, un lenguaje que no entendía, pero que mi cuerpo reconocía. Entonces lo vi. Entre las rendijas de la madera surgió un resplandor tenue, como brasas encendidas. Unas letras antiguas comenzaron a dibujarse en la pared interna del confesionario. No eran palabras,
Eran símbolos que vibraban al ritmo de mi respiración. Cada gemido los iluminaba más. Comprendí con terror que ya no era yo quien confesaba, sino que alguien, o algo, estaba confesándose dentro de mí. Capítulo 3. El pecado que se derramó en incienso. El templo amaneció impregnado por un olor extraño. No era el incienso habitual, dulce y ligero, sino un aroma más denso, cargado, casi erótico. Al entrar, sentí que la fragancia se pegaba a mi piel como si quisiera penetrar en mis huesos. Los fieles comenzaron a llegar con rostros pálidos, movidos más por la curiosidad que por la devoción. Nadie comentaba nada, pero todos olían lo mismo, un aire que no elevaba el alma, sino que la arrastraba hacia un abismo oculto. El altar, cubierto de velas, ardía con llamas que no chisporroteaban, parecían respirar, como si cada llama inhalara el pecado del ambiente. Me arrodillé, intentando rezar, pero las palabras se deshacían antes de salir de mi boca. El incienso se espesaba a mi alrededor y me quemaba los labios, como si exigiera que hablara otro idioma. Un murmullo comenzó a recorrer las bancas, gemidos ahogados, disimulados entre respiraciones rápidas. La gente no hablaba, pero sus cuerpos se movían inquietos, encendidos por algo que ninguno quería nombrar. Entonces lo vi, del turíbulo colgante que aún balanceaba frente al altar. No salía humo, sino una especie de neblina rojiza. La nube formaba figuras que se contorsionaban en el aire, como sombras de cuerpos enredados. No eran visiones, eran pecados convertidos en humo, bailando frente a los ojos de todos. Intenté cerrar los ojos para no ver, pero el olor me atravesó con violencia. Un calor recorrió mi espalda, y por un instante sentí que alguien respiraba detrás de mí, pegado a mi nuca. Giré, pero no había nadie, solo la sombra del confesionario abierto, invitándome a entrar. La multitud empezó a inquietarse. Algunos cayeron de rodillas, otros sollozaban sin saber por qué. Una mujer enlutada lanzó un gemido largo, como un canto de placer y dolor a la vez. Y el humo respondió. El rojo se volvió más oscuro, casi negro, y comenzó a deslizarse por el suelo como un río. El incienso ya no perfumaba, corrompía. El aire del templo estaba escrito de deseo, y cada respiración era un pacto silencioso con algo que no venía de Dios. Capítulo 4. La feligresa que nunca habló, solo gemía, todas las madrugadas. Cuando el templo quedaba vacío y el eco de las campanas se apagaba, ella entraba, una mujer enlutada, cubierta de pies a cabeza por un velo negro, tan denso que ni la luna lograba atravesarlo. Nunca vi su rostro, solo sus manos, delgadas, casi transparentes, que temblaban al rozar el marco del confesionario. No decía su nombre, no pedía permiso, se arrodillaba en silencio y comenzaba la confesión más perturbadora que jamás he escuchado: gemidos. Al principio eran breves, como respiraciones entrecortadas, pero pronto se volvían largos, vibrantes, cargados de un deseo que helaba la sangre. No había palabras, solo ese sonido prohibido que llenaba cada rendija de madera. Yo intentaba mantener la compostura, recitar oraciones, pedirle que hablara, pero ella respondía con otro gemido, más profundo, más oscuro, hasta que mi voz se perdía. Era como si cada uno de sus sonidos arrancara un trozo de mi fe y lo arrojara al fuego. Lo más aterrador era lo que sucedía alrededor. Cada vez que ella gemía, la madera del confesionario crujía y pequeñas gotas oscuras surgían de las juntas. Al tocarlas, descubrí horrorizado que no era humedad, era sangre. La madera sangraba con sus gemidos. Esa noche, decidí observarla. Apenas levanté la mirada hacia la rejilla, una ráfaga de aire me golpeó el rostro, y lo vi, detrás del velo. No había rostro humano, sino un vacío negro, un agujero que absorbía la luz. De ese abismo nacían los gemidos, como si fueran el lenguaje de algo que no pertenece a este mundo. Quise gritar, huir, cerrar los ojos, pero mi cuerpo no obedecía. Sentí que mi garganta se abría sola,
como si algo la forzara a imitarla. Y antes de darme cuenta, yo también gemía. El sonido de ambos se mezcló en un coro blasfemo que hizo temblar los vitrales del templo. Afuera, la campana repicó sola, aunque nadie la tocaba. En ese instante supe que aquella mujer no venía a confesar pecados, venía a recolectarlos. Capítulo 5. El secreto que ardía bajo la sotana. Aquella madrugada, cuando la mujer enlutada desapareció sin abrir la puerta, quedé solo dentro del confesionario, pero su presencia aún me quemaba la piel. El incienso seguía flotando, cargado de ese aroma prohibido que confundía lo sagrado con lo carnal. Intenté rezar, aferrarme al rosario, pero mis manos temblaban tanto que las cuentas se deslizaban de entre mis dedos como si rechazaran mi fe. Entonces lo sentí, un calor ardiente bajo la sotana. No era un deseo humano, sino algo más antiguo, más profundo, como si mis pecados olvidados despertaran todos a la vez y me recorrieran las venas. El sudor me empapaba la frente, y el crucifijo que colgaba de mi cuello estaba tan caliente que me quemaba la piel. Me levanté con torpeza y miré alrededor. El templo estaba vacío, pero escuchaba susurros, voces que se deslizaban entre las columnas. No eran oraciones, eran gemidos, decenas de ellos, resonando como si las paredes mismas confesaran en mi lugar. Me acerqué al altar. Allí, abierto como si hubiera sido manipulado durante siglos, descansaba un viejo libro. No era la Biblia que conocía, sus páginas brillaban con un resplandor rojizo, y en cada hoja ardían símbolos que parecían moverse como llamas vivas. Extendí la mano para cerrarlo, pero cuando mis dedos lo rozaron, el fuego no me quemó, me penetró. Sentí como la sotana se pegaba a mi piel, ardiendo, y cada costura parecía susurrar un secreto. El tejido vibraba, como si escondiera voces atrapadas, y comprendí la blasfemia. La tela llevaba impresos los gemidos de quienes habían confesado antes que yo, gemidos que no habían liberado sus almas, sino que habían sido cosechados, bordados en cada hilo de mi vestidura. Quise arrancármela, gritar, correr, pero cuanto más luchaba, más apretada se volvía, hasta que el calor se transformó en un ardor insoportable. Y entonces escuché la voz. No era humana, ni femenina, ni masculina. Era un susurro ardiente que brotaba desde la tela misma. Ahora eres uno de nosotros. Caí de rodillas, ahogado, mientras el altar se iluminaba solo, y el humo del incienso formaba siluetas que me observaban desde las sombras. Ya no estaba confesando, me estaban marcando. Capítulo 6. El espejo dentro del confesionario. Desde aquella noche, cada vez que cruzaba la nave del templo, sentía que el confesionario me llamaba. Ya no era un mueble de madera, era una herida abierta en la iglesia, supurando secretos que nadie debía escuchar. Decidí entrar de nuevo, con la esperanza de enfrentar lo que me estaba consumiendo. El aire dentro era denso, húmedo, impregnado con el mismo perfume que había corrompido el incienso. Me senté, respirando con dificultad, y entonces lo vi, en la pared opuesta, donde solo debía haber tablas oscuras. Apareció un espejo. No recuerdo haberlo visto antes. El vidrio no era limpio, parecía una superficie líquida, vibrante, como si respirara conmigo. Me acerqué con cautela. Al principio pensé que reflejaría mi rostro cansado, mis ojeras, mi sotana marcada por el sudor, pero no. El espejo no mostraba mi imagen, mostraba mis pecados. Allí estaba yo, sí, pero no rezando ni confesando. Me vi inclinado, gimiendo, atrapado en la misma postura que aquella mujer enlutada. Mi boca abierta no pronunciaba palabras, exhalaba sonidos prohibidos. Cada reflejo era un yo distorsionado, entregado a aquello que juraba rechazar. Retrocedí, pero el espejo me siguió, extendiéndose como si las paredes fueran cera derritiéndose. Vi más escenas, hombres y mujeres que había absuelto a lo largo de los años aparecían reflejados, pero ninguno hablaba. Todos gemían, todos, uno tras otro, se retorcían en silencio.
sus bocas abiertas, los ojos vacíos, los cuerpos suplicando por un perdón que jamás llegó. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. Quise cerrar los ojos, pero era inútil. El espejo no dependía de mi mirada, estaba dentro de mí. Y entonces ocurrió lo peor. Vi mi futuro, me vi a mí mismo, atrapado para siempre dentro del confesionario, convertido en sombra, condenado a confesar con gemidos eternos. Mi cuerpo no existía, solo quedaba un eco húmedo, un sonido interminable, reemplazando las oraciones que nunca más podría pronunciar. El vidrio vibró y se agrietó como si quisiera absorberme. Una mano oscura, salida de mi propio reflejo, se estiró hacia mí, rozando mi mejilla. Estaba helada, pero en su contacto sentí el mismo ardor bajo la sotana. Comprendí, con un terror que me heló hasta los huesos, que el confesionario no escuchaba pecados, los coleccionaba. Capítulo 7. La noche en que el crucifijo sudó. Aquella noche, el templo estaba lleno. Los fieles acudían buscando consuelo, sin saber que lo único que hallarían era condena. Yo subí al altar con la respiración entrecortada, tratando de ocultar el temblor que recorría mi cuerpo. Sabía que algo ocurriría. Podía sentirlo en el aire espeso, saturado de un incienso que ya no olía a santidad, sino a deseo encendido. El crucifijo colgaba imponente sobre mí, como un guardián eterno, pero al mirarlo fijamente, noté lo imposible. La madera comenzó a humedecerse. Primero pensé que era cera de las velas, pero pronto se hizo evidente, eran gotas que brotaban de la frente de Cristo. No era sangre, no era agua, era sudor, un sudor espeso, aceitoso, que resbalaba lentamente por su rostro, como si la imagen misma estuviera viva y sufriendo. El murmullo se propagó entre los bancos. Los fieles lo vieron, y algunos cayeron de rodillas, creyendo en un milagro, pero no era un milagro, era un presagio. El calor aumentó en la iglesia, como si cada gota de aquel sudor encendiera un fuego invisible. Las velas ardían con llamas más altas, y la multitud comenzó a moverse inquieta, respirando cada vez más rápido. Era como si el sudor del crucifijo despertara en ellos una sed que nada podía saciar. Intenté rezar en voz alta, romper el hechizo, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Lo único que salió de mis labios fue un gemido, áspero y tembloroso, amplificado por el eco de la nave. El silencio cayó un segundo. Luego, uno tras otro, los fieles empezaron a responder con el mismo sonido. La iglesia entera gemía al unísono, como un coro blasfemo que reemplazaba el canto sagrado, y cada gemido hacía que el crucifijo sudara más, hasta que las gotas cayeron en el altar, manchando el mantel con círculos oscuros que parecían quemar la tela. Quise cerrar los ojos, pero sentí la mirada de la figura clavada en mí. Por un instante, los labios del Cristo tallado se entreabrieron, como si fueran a pronunciar algo. Lo que salió no fue palabra, fue un lamento húmedo, un gemido profundo que atravesó mis huesos. Comprendí entonces que no era yo quien había perdido la fe, era Dios mismo quien estaba gimiendo en silencio. Capítulo 8. El eco de los ángeles caídos. El sudor del crucifijo aún impregnaba el altar cuando la iglesia quedó en penumbras. Las velas parpadeaban como si temieran extinguirse, y el aire se volvió tan espeso que cada respiración era un peso insoportable en el pecho. Entonces lo escuché, no un gemido aislado, no un murmullo humano, sino un eco. Al principio parecía repetición de nuestras voces, un simple reflejo sonoro en las paredes, pero pronto comprendí que aquello no era un eco, era un coro, los gemidos de los fieles, los míos, incluso los que habían surgido del crucifijo. Comenzaron a multiplicarse, se alargaban, se distorsionaban, se convertían en cantos invertidos que descendían desde lo alto de la bóveda. El techo de la iglesia vibraba como si un millar de alas golpearan contra la piedra invisible que nos separaba del cielo. Miré hacia arriba y lo vi, las sombras en los vitrales no eran sombras comunes. Se movían, contorsionadas,
proyectando figuras aladas que no pertenecían a ángeles puros. Eran alas desgarradas, ennegrecidas, que batían en silencio mientras dejaban escapar aquel eco sofocante. Cada nota parecía desgarrar la carne de la realidad. Era música y condena al mismo tiempo. Algunos fieles comenzaron a llorar. Otros, por el contrario, se arqueaban en sus bancas como si aquel canto los penetrara por dentro, arrancando secretos que nunca habían confesado. Yo quise cubrirme los oídos, pero era inútil. El sonido no entraba por ellos. Retumbaba dentro de mi cráneo, como si mi propia alma fuera un tambor resonando con cada gemido. Y en medio del estruendo, una frase se repitió con claridad: caímos por ti, y ahora caerás con nosotros. El eco era de ángeles, pero no de los que sirven al cielo. Eran los caídos, los expulsados, aquellos que habían convertido su alabanza en gemido. Su canto nos envolvía, arrancándonos de la gracia y arrastrándonos hacia un vacío que no conocía perdón. De pronto, el espejo del confesionario se encendió al fondo, devolviendo no reflejos sino siluetas aladas que se golpeaban contra el vidrio, queriendo escapar. El coro se volvió insoportable, y sentí mis rodillas ceder. El templo entero era ya un útero de gemidos y gritos sagrados invertidos. Y yo, entre sollozos, entendí la blasfemia. Los ángeles caídos no necesitaban hablar. Nos habían enseñado a rezar con sus gemidos. Capítulo 9. La tentación que se escribió en la Biblia. La iglesia quedó en un silencio falso, como si el eco de los ángeles caídos hubiera decidido esconderse en las grietas de las paredes. Yo respiraba con dificultad, arrodillado ante el altar. Cuando vi la Biblia abierta sobre el atril, no recordaba haberla dejado allí. Sus páginas brillaban con un resplandor extraño, como si hubieran absorbido el sudor del crucifijo y el humo del incienso corrompido. Me acerqué con pasos temblorosos, y al rozar el borde, sentí un calor que me recorrió la mano hasta el pecho. No era fuego, era pulsación. La Biblia latía. Levanté la mirada. Las letras ya no eran las sagradas que había leído 1000 veces. No eran versículos de redención, sino frases en latín desconocido que parecían moverse solas. Cada palabra se retorcía como si fuera un cuerpo desnudo contorsionándose sobre la página. Traté de leer en voz alta, y al hacerlo, la tinta ardió. No se consumió, sino que cambió de forma. Las letras se transformaron en líneas curvas, símbolos que se entrelazaban como manos acariciándose. No era escritura, era tentación escrita con fuego. Un gemido brotó de mis labios sin querer, y la página respondió con otro sonido, profundo y gutural, como si la Biblia me contestara. Las frases comenzaron a derramarse, deslizándose como líquido brillante que goteaba del papel. El altar se manchó de rojo dorado, y cada gota desprendía un olor intenso, mezcla de incienso y carne. Los fieles que aún permanecían en el templo se acercaron hipnotizados. Una mujer tocó con un dedo aquella sustancia y lo llevó a sus labios. Gritó, pero no de dolor. Su grito era un gemido puro, que hizo vibrar los vitrales hasta quebrarlos. Yo intenté cerrar el libro, pero era imposible. Las páginas pasaban solas, como si un viento invisible las moviera, revelando cada vez más frases prohibidas. Vi mi propio nombre escrito, junto al de otros, acompañados de descripciones que no eran pecados, sino deseos ocultos que jamás había pronunciado. El libro me conocía, nos conocía a todos, y comprendí con un temblor en las entrañas: no era la palabra de Dios, era el evangelio de nuestros gemidos. Capítulo 10. El confesionario que respiraba. Creí que el horror había alcanzado su límite con la Biblia que latía como un corazón profano, pero lo que descubrí después me convenció de que aún no había tocado el fondo de la condena. Me refugié en el confesionario, buscando un rincón donde esconderme de los gemidos colectivos que ya no pertenecían a voces humanas, sino a coros invisibles. Cerré la puerta, hundiéndome en la penumbra, pero en vez de sentirme protegido, tuve la sensación de haber entrado en el vientre de un ser vivo. El aire estaba caliente, pegajoso. La madera crujía, no como un mueble viejo,
sino como costillas que se expanden al inhalar. Apoyé la mano en la pared y sentí un pulso bajo mis dedos. El confesionario respiraba. Al ritmo de esa respiración, la rejilla vibraba como una boca que se abría y cerraba. Me incliné para mirar, esperando ver solo oscuridad al otro lado, pero lo que vi fue carne palpitante, húmeda, como si el confesionario estuviera recubierto por un organismo vivo, y en medio de esa carne, decenas de bocas pequeñas se abrían y gemían al unísono, susurrando pecados que yo jamás había escuchado confesar. Retrocedí, golpeando la puerta con desesperación, pero no se abrió. El confesionario me apretaba, estrechando su interior como si quisiera devorarme. El olor se volvió insoportable, una mezcla de sangre fresca y incienso rancio. De pronto, las bocas comenzaron a pronunciar mi nombre, no en palabras claras, sino en gemidos distorsionados que lo arrastraban letra por letra. Cada sílaba era un golpe en mi pecho. Cada sonido me arrancaba un pedazo de voluntad. Caí de rodillas, con la sotana pegada a la piel empapada de sudor. Sentí que las tablas bajo mis manos se ablandaban, hundiéndose como si fueran carne tibia. Mis dedos se mancharon de un líquido viscoso, y comprendí que ya no estaba sentado en un mueble, estaba dentro de una criatura que se alimentaba de confesiones transformadas en placer. El confesionario respiraba más rápido, excitado por mi miedo, y en cada inhalación, me absorbía un poco más. Comprendí entonces que ya no había confesores ni confesados, solo éramos alimento. Capítulo 11. La monja que se perdió en un gemido. Esa madrugada, cuando las campanas aún lloraban solas, ella apareció, una joven monja, de rostro pálido y mirada serena. Entró en el templo con paso firme, como si no temiera nada de lo que allí se había manifestado. Llevaba el rosario entre sus dedos y sus labios se movían en oración continua. La observé acercarse al confesionario. Quise detenerla, gritarle que no entrara, que ese lugar ya no era un refugio sino una trampa viva, pero mi voz estaba rota, apenas un murmullo ahogado en mi garganta. Solo pude mirar mientras la puerta se cerraba suavemente tras ella. Al principio todo fue silencio. Luego, un gemido se filtró a través de la rejilla. No era suyo, era del propio confesionario, que parecía exhalar su respiración corrupta. La monja rezaba con fervor, pero cada Ave María se mezclaba con un eco extraño, hasta que sus palabras se transformaron en sonidos entrecortados, cargados de un deseo que no le pertenecía. Me acerqué temblando. Pegué el oído a la madera y escuché algo que me heló el alma, dos voces superpuestas. La suya, rezando, y otra, idéntica pero invertida, gimiendo desde dentro de su pecho, como si una sombra hubiera tomado su aliento y lo retorciera en plegarias prohibidas. Golpeé la puerta con desesperación, pero el confesionario no se abrió. La madera latía como un corazón gigante, y las rendijas se cerraban como labios sellados por el secreto. La monja gritó mi nombre, un grito breve, y luego, silencio. Solo quedó un gemido largo, profundo, que no parecía humano. Cuando la puerta por fin cedió, ya no estaba en su lugar. El asiento vacío goteaba un líquido espeso y transparente que olía a incienso y sudor. Y sobre la rejilla, grabado como a fuego, apareció un nombre que no era suyo, Serva Eterna. Comprendí con horror que no había desaparecido. El confesionario la había absorbido, y ahora su voz gemiría para siempre en su interior, como tantas otras que jamás volverían a pronunciar palabra. Capítulo 12. El sacerdote que ya no podía rezar. Desde la desaparición de la joven monja, mi fe comenzó a quebrarse como cristal bajo los pies. Cada rincón del templo estaba impregnado de un murmullo constante, un gemido suave que nunca cesaba. Sabía que provenía del confesionario, donde ella había quedado atrapada, pero a veces lo escuchaba también dentro de mí, como si respirara en mi propio pecho. Intenté rezar, pero cada oración se deshacía en mi boca. El Padre Nuestro se convertía en un suspiro tembloroso, el credo en un gemido prolongado. Mis labios ya no pronunciaban palabras sagradas,
sino sonidos húmedos que me avergonzaban y excitaban a la vez. Una noche, de rodillas frente al altar, supliqué en silencio: Señor, devuélveme la voz. Pero el crucifijo sobre mi cabeza comenzó a gotear de nuevo. No sudor, no sangre, sino lágrimas. Lágrimas espesas que caían sobre mí y me quemaban como hierro ardiente. En ese instante, la voz que surgió de mi garganta no fue plegaria, fue un lamento carnal. Un gemido que hizo estremecer los vitrales y encendió las velas sin que nadie las tocara. El eco respondió. No era solo el confesionario esta vez. Las paredes de la iglesia, las columnas, hasta el suelo de piedra parecían replicar mi sonido, amplificando mi humillación. La iglesia entera gemía conmigo. Me miré en el espejo oscuro que había nacido dentro del confesionario y vi mi rostro distorsionado. No era un sacerdote, era un penitente atrapado en un deseo que no había elegido. Cada intento de rezar se convertía en un acto de sumisión. Cada palabra se evaporaba antes de nacer, dejando en su lugar un gemido más. Comprendí con un terror frío que no era solo mi voz la que había perdido, era mi fe. Había sido reemplazada por un idioma nuevo, un lenguaje de carne y condena que no conocía redención. Esa noche, mientras caía exhausto en el suelo del altar, una certeza me atravesó como un cuchillo: ya no servía a Dios, servía al confesionario, y mis rezos, convertidos en gemidos, eran su alimento eterno. Capítulo 13. La misa donde nadie habló. La iglesia estaba llena hasta los pasillos. Hombres, mujeres, ancianos y niños se arrodillaban esperando la misa de medianoche. Yo, con el rostro cansado y la voz perdida, intenté reunir fuerzas para comenzar el rito, pero sabía que ya no me pertenecía. Al levantar la mirada, vi el crucifijo sudando, las velas ardiendo más alto que nunca y el confesionario respirando en la penumbra como un monstruo satisfecho. El aire estaba impregnado de un incienso tan espeso que parecía líquido, envolviendo cada pulmón con un deseo que asfixiaba. Hice la señal de la cruz, y al abrir los labios para pronunciar el saludo litúrgico, no salió palabra. Fue un gemido, largo, quebrado, húmedo. La multitud enmudeció un instante, y luego lo imitó, uno por uno. Todos los fieles comenzaron a gemir, como si el sonido hubiera despertado algo dormido en ellos. No hubo lecturas, no hubo salmos, solo un coro de cuerpos estremeciéndose, llenando la nave de sonidos prohibidos. Los vitrales temblaban como si fueran a romperse, y el eco de aquellos gemidos se transformaba en un canto oscuro, un rezo invertido que parecía subir hacia el cielo para corromperlo. El altar comenzó a sangrar por las grietas de la piedra, y la Biblia abierta se iluminó con frases en latín ardiente, imposibles de leer. El líquido caía al suelo, extendiéndose como un río oscuro entre los bancos, pero nadie se apartaba. Al contrario, los fieles lo tocaban con las manos, se marcaban la frente, se lo llevaban a los labios. Yo miraba, impotente, mientras mi cuerpo también se arqueaba, dominado por aquel lenguaje que no era mío. No podía detenerlos ni detenerme. Todos estábamos atrapados en una misa sin palabras, en la que la única liturgia era gemir. Entonces lo vi, el crucifijo abrió los ojos, y cuando su boca tallada se entreabrió, el sonido que salió no fue un sermón, ni un milagro, ni un perdón. Fue el gemido más profundo de todos, un eco que arrastró nuestras almas hacia un abismo sin retorno. Esa noche comprendí que la última misa había sido celebrada, y que en ella, Dios ya no escuchaba palabras, solo gemidos. Epílogo. El eco que nunca terminó. Desde aquella misa, el templo quedó sellado. Nadie volvió a entrar. Pero cada medianoche, los vecinos del pueblo aseguran escuchar lo mismo, un coro de gemidos que atraviesa las paredes de piedra y se mezcla con el tañido de una campana que nadie toca. Dicen que, si te atreves a acercarte al portón, puedes ver sombras moviéndose detrás de los vitrales rotos, como si la iglesia siguiera llena de fieles. Algunos juran haber reconocido el rostro de familiares muertos, inclinados en oración, pero sin boca, solo con un vacío oscuro que exhala sonidos húmedos. El confesionario permanece allí, en el mismo rincón,
respirando en silencio. Nadie lo toca. Pero su madera sangra en las noches de luna nueva. Y cada gota que cae al suelo dibuja nombres que cambian. Nombres de los vivos. Como si la iglesia aún estuviera llamándolos. Yo, el último sacerdote. Ya no soy hombre ni sombra. Estoy atrapado en el eco eterno de mis propios gemidos. No puedo rezar. No puedo callar. Solo confieso en un idioma que nadie comprenderá jamás. Y mientras me escuches ahora, recuerda esto. Si alguna vez, en la oscuridad, tu oración se quiebra y se transforma en un gemido, no es casualidad. Es el confesionario llamándote.